Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Listo. Ya estamos Estoy. entonces en. Listo. Muy buenas tardes con todos. Vamos a tener un poquito de paciencia mientras que coordinamos y probamos los equipos para que no tengamos ningún tipo de inconveniente. Buenas tardes, tenemos para estar el profesor Leif. Eh, Aunque no escuchamos el audio, por favor, si pueden revisar eso. Ileana también está ya con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Em, por favor, si puedes conectar un ratito el audio para ver si todo está bien. Hola, se escucha bien, ¿no? Sí, muy bien, Ileana. Muchas gracias. Gracias. Nos falta Jorge. Vamos a ver si está Jorge por acá. Marcela, buenas tardes, ¿cómo estás? No escuchamos el audio de Leif, ¿no?
Profesor Lolo, ¿cómo está? Active su micrófono, por favor, para... Ya, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Rosano, también lo estoy viendo. Al profesor Leif. Liliana, que recién lo conozco, ¿no? Y veo que hay como 41 participantes a la fecha, ¿no? ¿Está bien el sonido? Sí, sí se escucha muy bien. Ya. Sí. Eh, Leif, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te estamos viendo, pero no podemos escucharte. Quizás podemos activar el micrófono. Muy bien, cada vez están aumentando más participantes. Tenemos algunos egresados, también representantes del Colegio de Antropólogos, también algunos alumnos y también invitados especiales que han escrito y son parte, digamos, tanto de la editorial de la revista como también autores y personas que han contribuido con artículos en la revista. Algunos se están conectando de México, ¿no? O del extranjero, otros de Lima y de las provincias del Perú. Está Edgar Cruz. A ver, habla. A ver, ¿se escucha ahora? Leif, sí, ¿cómo Ya lo estás? escucho. Buenas tardes. Ajá, buenas tardes. Ahora sí te Está escuchamos, bueno. muy bien. Qué Ah, bueno que ya se los tenemos. qué maravilla. Tal vez porque ya son las 5, ¿sí? Ya son las 4, disculpe. Bueno, acá son las 4, allá Aquí es- igualmente aquí son las 4, igualmente. Bien, entonces no hay problema no hay ningún en problema con el cuanto a tiempo. ¿Quién va a hablar primero? bien, yo voy a hacer una pequeña presentación y bienvenida, digamos, a
a todas las personas que nos acompañan ahora vía virtual. Ok. Y posteriormente vamos a dar pase a los panelistas. Estamos esperando a uno de ellos. Jorge todavía parece que no ha entrado. Nos estamos Eso te tratando de molesta, lo comunicar puedes ahorita con comentar. él. ¿Cómo? Si te molesta, lo puedes comentar. Ajá, sí. El, ¿En qué orden van a hablar los panelistas? Primero Sí. tú. Primero yo, después el profesor y director de la escuela, el profesor Lolo. Sí. Es Después director de la viene- escuela, ahorita. Ajá, Ok. sí. Después vienen los dos panelistas, Iliana, que ya está con nosotros, y Jorge. Y Sí. después te invitamos a ti para que nos puedas dar algunas palabras. Ok, ok. Déjame ver. ¿Cómo está antes de empezar, cómo está la situación en Arequipa? ¿Me escuchas todavía? Sí, es una muy buena pregunta, que la situación no creo que esté mucho mejor que la de México, pero ¿Se en oye? el sur del país la situación parece estar mucho más controlada. Ah, Tenemos la visita de Edgar Cruz. ¿Nos escuchas? yo escucho, sí. Muy bien. Edgar Cruz también ya está con nosotros. Y bien, creo que con eso ya podemos empezar. Voy a compartir un poquito la pantalla para, digamos, mostrar la revista peruana de antropología, digamos, ya en la web. De hecho, esta es una de las exigencias en tanto a la producción académica y, digamos, en tanto a las exigencias de la globalización y de las tendencias actuales en investigación. Las revistas tienen que, de alguna forma, tratar de difundirse por todo el mundo y que, digamos, los conocimientos sean accesibles a través del Internet para cualquier investigador, ¿no? Entonces, nuestra revista peruana de antropología ya pasó, digamos, de un formato físico impreso a un formato digital. De hecho, desde ahora y las próximas publicaciones van a ser de forma digital. Y dentro de las normas, digamos, internacionales y que están exigiendo ahora las bases de datos, eh, me da el orgullo de decir que la revista peruana de antropología cumple con todas las normas internacionales y las exigencias para crear, digamos, una web con contenido académico, ¿no? De hecho, ya ustedes pueden visitarla, la página web es Revista Peruana de Antropología. La voy a pasar por el chat para que puedan también abrirla, digamos, en sus computadoras. Y Casi no se puedan oye nada. Ahora sí. revisarla mientras que también van exponiendo. Y, entonces, ahorita si ustedes ingresan a la página web de la Revista Peruana de Antropología, van a encontrar en la página inicial el número
6, que ha sido publicada, digamos, hace unos días y que justamente vamos a presentar hoy día. Tenemos, como ustedes verán, varios artículos y ensayos. Algunos son de investigadores peruanos, de diferentes, digamos, escuelas de antropología de Lima, de Cusco, ¿no es cierto? El profesor Rosano Calvo, por ejemplo, nos ha ayudado y aportado con uno de sus artículos desde, digamos, la Escuela de Antropología de Cusco. Y también tenemos, digamos, colaboradores de artículos y ensayos del extranjero, como por ejemplo de Leif Kosbaek, de la Escuela de Antropología ENA de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, la revista peruana de antropología también, de alguna manera, está rompiendo con el tema de lo... con el, digamos, está invitando a diferentes investigadores de diferentes partes del mundo para que puedan publicar, ¿no? No nos encerramos, digamos, solo en, digamos, investigadores peruanos, digamos, ¿no? Entonces, que queremos hacer que la revista transgreda esas fronteras y de alguna manera se vuelva en una revista internacional de antropología, en donde, digamos, todos puedan ser bienvenidos y cualquier tipo de investigación antropológica pueda tener un lugar y pueda ser publicada, digamos, en nuestra revista, ¿no? Bien, entonces, con esos detalles, quiero dar paso al profesor y director de la Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de San Agustín, para que pueda hacer la presentación de este número 6. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias también al comité editorial del Centro de Estudios Antropológicos Luis E. Valcárcel, Revista Peruana de Antropología. Muchas gracias por darme, digamos, el privilegio de hacer la presentación de esta revista. El campo de las publicaciones en el mundo sigue dando virajes significativos. Esto relacionado con las actuales dinámicas estructurales del sistema mundo y que han sido decisivas, en forma específica, para la reconfiguración editorial. La producción de la información cada vez más acelerada, el crecimiento de un cúmulo de bases de datos, la comercialización del conocimiento, las nuevas formas de filtros de calidad, las diferentes maneras de acceder a la información y la incorporación de la virtualidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la educación superior son sin duda alguna muestras de dicha reconfiguración. Esto no escapa del sentido que le dio Peter Drucker, ¿no?, cuando habló de sociedad del conocimiento. Las transformaciones macroestructurales también tienen su correlación con los cambios microestructurales. Tal es el caso del diseño y producción de revistas que han tenido que reorientarse hacia las nuevas generaciones, ya sea de forma sumisa o crítica. Lo cierto es que, hoy por hoy, cualquier proyecto editorial no deja de pensar en las posibilidades de difusión que ofrece la tecnología informacional, ya sea como complemento o como alternativa paralela a la difusión física. En este contexto de reconfiguración, la Revista Peruana de Antropología, RPA, del Centro de Estudios Antropológicos Luis E. Valcárcel, CEALEP, fundado y organizado autónomamente por estudiantes de antropología, pertenecientes de la Escuela Profesional de Antropología de la Universidad Nacional de San Agustín, de Lima, Perú, aflora una vez más como una alternativa que, a través de sus vigentes editores, responden a los requerimientos de estas nuevas dinámicas. Y allí se apuesta tanto por la versión física como hoy por la versión digital. Es evidente el ímpetu que se ha propuesto para alcanzar el objetivo a corto plazo de la indexación.
y así estará al nivel de las revistas internacionales de calidad, y que, tal como sigue el buen manejo, lo conseguirán con solvencia, pero sin que ello haya mermado la ya conocida postura crítica de sus editores frente a la comercialización del conocimiento. La sobrevivencia de la revista de ciencias sociales en un mundo de cambios acelerados es un reto cada vez más grande, más aún si se busca sostener la calidad y la fluidez de estas. Pero la RPA no solo viene demostrando su constancia, sino la clara convicción de ofrecer una publicación cuidada bajo los parámetros que el mundo actual exige. Ni los problemas de coyuntura mundial, ni las diversas ocupaciones y dificultades han disminuido el espíritu para sacar adelante un número más y con rigurosidad necesaria. Ahora bien, la producción de conocimientos no está exenta de las relaciones de poder que en el mundo se maquinan. La experiencia editorial específica, el contexto desde donde se produce y el lugar que se ocupe las jerarquías sociales teñirán el carácter de la producción. Lo que significa que las propuestas editoriales son expresiones también de lo social y que hace buen tiempo viene siendo motivo de investigación. Por tanto, una pregunta pertinente sería, ¿es concerniente la revista peruana de antropología del lugar que ocupa y quiere ocupar en la realidad peruana y latinoamericana? Estamos seguros que sí. Con este número se tiene la sensación, una vez más, de que el Perú habla y de que América Latina habla. La realidad es que coexisten en ellas, se muestran intercaladas, por ejemplo, entre Ayacucho y Brasil, o también entre México y la libertad. Realidades por lo que sus lectores podrán transitar en medio de interesantes reflexiones y hallazgos de sus autores. En esta oportunidad, RPA nos sorprende con 17 textos de diferente bagaje, que despertará el interés diversificado y cuyo contenido presentamos de manera sucinta a continuación. El antropólogo Edgar Cruz presenta el trabajo titulado Familias y linajes políticos en México, el caso de Acambay, Estado de México. El autor realiza una etnografía sobre la estructura política del municipio de Acambay, en el que un grupo familiar basado en las relaciones de parentesco se apodera de la administración pública del lugar, teniendo cargos en los diferentes niveles de gobierno. El desarrollo de la vida política de ese pueblo, una mujer indígena, Otomi, cambia la estructura pública hacia un grupo comunal. Asimismo, los antropólogos José Arriaga, Carla Camacho y Eduardo Gutiérrez otorgan un trabajo sobre la adaptación sociocultural al ambiente y autorreproducción de las familias campesinas en México. Nos presenta un análisis sobre el proceso de transformación adaptativa del modo de vida campesina de San Miguel, de Tenochtitlán, México. El trabajo muestra las condiciones físicas ambientales, de cómo viven las familias en las comunidades rurales y las nuevas formas económicas que el sistema de mercado tiene. Así, cada familia se convierte en una unidad que produce y consume lo que el mercado le ofrece, pero sin dejar que las estrategias de subsistencia con criterios ancestrales y humanos de solidaridad estén aún presentes. Un tema interesante es el problema del racismo. La población mexicana no escapa a ello. Al respecto, Teresa Portador y Octavio Solórzano analizan las miradas desde la descolonialidad, raza, racismo y nuevos racismos en México. Parten de una reflexión de viejos y nuevos racismos contra los pueblos indígenas. El racismo y el nuevo racismo se ejercen en torno a las diferencias culturales. El trabajo explora las prácticas racistas que han persistido desde la conquista española a la fecha contra las comunidades indígenas. El siguiente trabajo de Esther Pineda ofrece ideas relacionadas con las aproximaciones a la discriminación racial de la población afrodescendiente en el Brasil, en ese Brasil actual. La autora expresa que los procesos democráticos traen nuevos sucesos. Tal es el caso de Bolsonaro, actual presidente del Brasil, que tiene un discurso racista frente a una sociedad afrodescendiente que está en condiciones de pobreza. El texto ratifica que Brasil sigue siendo una sociedad donde existen los mayores índices
de discriminación racial y una profunda desigualdad social racializada contra la población afrodescendiente. Esta comunidad continúa en el olvido a los ojos de las instituciones gubernamentales. Por otro lado, Abel Aguilar y Sheila Follester con el texto "Acá parimos de cuclillas", etnografiando los dilemas interculturales de la implementación institucional del parto vertical en un centro de salud de la Sierra de la Libertad. Nos presenta un trabajo etnográfico de salud intercultural en base a la experiencia del parto vertical en la Sierra de la Región de la Libertad. El trabajo se centra en el análisis de cómo se va implementando institucionalmente el parto vertical, especialmente en Otusco, un pueblo donde los índices de mortalidad en perinatal fueron altos, siendo el cuarto lugar a nivel nacional en el 2012, y donde se aplicó el proyecto Salvando la Vida de Madres Recién Nacidos en la Red de Salud de Otusco y Julca de la Región de la Libertad en el 2014. Pasando a otro texto, el profesor Leigh Corbaek nos introduce al mundo de la sociedad civil en el ámbito indígena, el caso de México. El autor comienza preguntando si la categoría de sociedad civil puede ser aplicada por los pueblos campesinos. Él menciona que sí, relacionándolo con los cargos dentro de la comunidad. El concepto de sociedad civil lo lleva a la praxis, al tocar el caso de la comunidad indígena de San Francisco de Oxtotilpan. Realiza un análisis sobre la economía y la política de la comunidad, así como el poder de legislar y la participación democrática o las asambleas de los comuneros. El autor refiere que para tener cargos políticos, primero tuvieron que transitar por los cargos dentro de la comunidad o haber ocupado cargos religiosos. Sobre política y memoria, también tenemos un artículo relacionado con el arte, donde las manifestaciones culturales por medio de la danza no solo se dan en parejas de diferentes sexos, sino también dominadas por un solo sexo. Tal es el caso de las mujeres pastoras de Otomi. Por este tema, Julio Borja nos presenta bajo el rótulo de Otra forma de caminar, la danza Otomi de pastoras de San Ildefonso, Tultepec. La danza como una expresión de un grupo de mujeres de distintas edades del barrio de Ildefonso es una extensión de las poblaciones otomíes y mazúas del Estado de México, Hidalgo y Querétaro. El trabajo describe la danza como una actividad propia de las mujeres pastoras de San Ildefonso, Tultepec, una danza que se realiza caminando o sembrando, tal como es la versión popular. Se trata de una danza que se realiza en varias actividades religiosas locales durante todo el año y que muestran las expresiones de la organización social. Y también Iván Pedraza nos presenta la historia mítica de los mazúas como parte de la herencia cultural familiar. Los mazúas se desarrollaron en el periodo mesoamericano, donde existe poquísima información escrita. La oralidad, la versión de los abuelos, es la ayuda a la reconstrucción de la historia mítica como un conocimiento colectivo del pueblo, lo que se ha llamado como sincretismo mágico religioso. No deja de estar rondando para explicar lo que acontecerá con los mazúas, debido a la dominación de la fe católica. Otro artículo trata sobre lo que pasó después de la guerra interna, donde quedaron estragos profundos que barajaron a la sociedad. No es diferente el caso de la sociedad ayacuchana. El antropólogo José Ramos nos presenta Poner a materializar al desaparecido en la Hollada, Santuario de la Memoria. El autor se aúna a la Asociación Nacional de Familiares Detenidos, Secuestrados y Desaparecidos del Perú, ANFASEP, para investigar la Hollada, santuario o lugar testigo, donde muchas personas de la localidad sufrieron las penurias por parte de los militares entre 1980 y 2000, como consecuencia del conflicto armado con Sendero Luminoso del movimiento de la ciudad Tupac Amaru. Gracias a la Hollada, se concentraron mesas de diálogo con autoridades de todo nivel, convirtiéndose en un escenario de memoria de las víctimas de la violencia en Ayacucho. En cambio, Víctor Hugo Pachas presenta respecto a su artículo Trenza sin cabo, interpretación antropológica de la política pública de formalización minera, un texto que ofrece
una descripción y el proceso de formalización de la minería integral. De ese modo, describe los niveles de significación e implicancias culturales de la política, defendiendo que el proceso de formalización debe de privatizarse y licitarse públicamente. Por otro lado, Judith Galicia Flores y Pavel Leiva ofrecen un trabajo sobre una de las fases tempranas del Valle de Colima, el clásico temprano, 1450 años antes de Cristo, en el texto titulado Espacios funerarios de la fase Capacha del occidente de México. Un excepcional hallazgo al propósito de un rescate arqueológico. El lugar de trabajo arqueológico fue un centro funerario de Puertas de Rolón. La complejidad y la cosmovisión de los habitantes de ese entonces se presentan como únicas. Los entierros fueron colectivos como también individuales, encontrándose fragmentos de huesos largos, huesos de extremidades inferiores, vasijas tipo bule, base capacha. En los entierros se encontraron ofrendas en cada uno de esos niveles. Una serie de ensayos basados en investigaciones sociológicas y antropológicas son productos de reflexión en el campo y puestos a interrogantes que invitan a profundizar o abrir interesantes líneas de investigación, como el trabajo de Ariosto Carita sobre los caciques del reino Lupaca en la provincia de Chucuito, de la Intendencia de Puno, 1786-1824. Los ubica en el mundo andino colonial aymara de Juli Puno. En este trabajo nos lleva a conocer el significado de la palabra cacique y su importancia como autoridad después del Inca. Por otro lado, el texto describe las funciones de los caciques en la colonia, como jefes indígenas y respetados. Tal es el caso de José Gabriel Condorcanqui Noguera o Túpac Amaru II y Túpac Katay. Este artículo dice, con el periodo colonial, habla sobre Chucuito y los caciques que apoyaron a los colonizadores. El antropólogo Luis Sanabria nos ofrece un punto de vista interesante sobre la historia. En su texto, La conquista del Imperio Incaico, el Cusco, como inicio del establecimiento del poder español. Este documento anota que a la muerte del Inca Atahualpa, el objetivo español era consolidar su poder, tomando a la capital el Cusco, lugar de donde impartiría su sistema de gobierno al Perú imperial. El dominio de Pizarro y Almagro sobre la sumisión del joven Manco Inca contribuyó a consolidar el poder español en el Cusco, especialmente cuando este es coronado como Inca. El trabajo nos describe los conflictos internos que existían aún entre las élites del Cusco y de Quito, situación que también contribuyó a la consolidación del poder español. Partiendo del paisaje cultural para interpretar el poder, nos lleva el antropólogo Albo Rosano a introducirnos en la montaña Guanacauri, en el imaginario del poder. Bajo los conceptos del animismo y sacralización, el autor nos habla de la montaña Guanacauri, en el que están impregnados elementos simbólicos sagrados de la cosmovisión andina, lugar donde se concentra el valor y el poder del sistema religioso y político desde la época de los incas hasta la fecha. Como parte de la cultura viva arequipeña en el Perú, el antropólogo Miguel Céspedes presenta el trabajo La pirotecnia como arte popular en Arequipa. Los fuegos artificiales creados en el oriente del mundo es una práctica cultural de todos los pueblos. El celebrar las fiestas patronales con camaretazos, cohetes y castillos hechos de caña representan símbolos culturales mágicos religiosos. El autor comienza con una descripción histórica partiendo desde Europa y la llegada a nuestro país, para terminar en Arequipa. Centra su atención en la pirotecnia, la religiosidad y la sociedad popular, así como en la institución del control del uso de explosivos. Asimismo, el sociólogo Ronald Torres nos lleva al campo del nihilismo y sociedad peruana. El autor se basa en el libro de Franco Volpi, El nihilismo, llevándonos al análisis de la modernidad y nuestra cultura, o la modernización de la cultura, que no consiguió resultados para la planificación, donde una vida social no colectiva nos lleva a la sociedad y carencias de sentido. Por otro lado, una reseña de Fernando Bravo presenta un importante texto para el rastreo del fenómeno social de la religión, Diversidad religiosa en el Perú, miradas múltiples, publicado en Lima por el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
el Instituto Bartolomé de las Casas y el Centro de Estudios y Publicaciones bajo la dirección de Catalina Romero. El reseñista evidencia el amplio espectro de las perspectivas del mencionado texto, y que van desde la sociología y la antropología, pasando por la ciencia política y la teología, hasta la historia y comunicación. Estadísticas que le permiten vindicar la obra como un cuerpo con solidez teórica y empírica, que hacen de ella una nutrida aportación interdisciplinaria al campo de los estudios de la religión en el Perú. El autor también hace hincapié en los temas que aún están pendientes en la agenda investigativa. Con este número se deja en claro el genuino interés de la RPA por conseguir aportando al ámbito de las ciencias sociales. Sin embargo, sin temor a equivocarnos, la revista va a dejar una importante huella con el tiempo podemos valorar con más detalle y justicia. Es una satisfacción ser testigo de semejante iniciativa. Nunca dejaré de ser una ocasión propicia para felicitar al equipo editorial, cuyo esfuerzo y perfeccionamiento se fluye claramente por preparar en esta oportunidad un amplio abanico de textos que convierte a esta revista en una de las propuestas actuales constantes y serias a nivel nacional. Así aún la RPA nos deja extender su brazo entre los diversos sectores académicos y queda a la espera de la interlocución como la comunidad investigativa nacional e internacional, que es cada vez más amplia. Hoy por hoy es posible que la primera revista en indexarse de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa sea la RPA, lo que nos llena de orgullo a toda la comunidad de la Escuela Profesional de Antropología, y que en mi condición de director les expreso de manera pública, ¿no?, que esta revista es agustina y también peruana, ¿no?, y con ello latinoamericana. Su contenido y enfoque da constancia de esas afirmaciones. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por sus palabras, director de la Escuela Profesional de Antropología. Y vamos a invitar a los panelistas quienes han elegido un artículo para comentarlo y analizarlo ampliamente. Empezaremos con Ileana Montis, que es la directora de la ONG Gobierno y Desarrollo Humano. También es doctora en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y que ha hecho de estudios entre Argentina y Perú. Invitamos para que pueda exponer como panelista. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, muy escuchen. bien. Muchas gracias. Bueno, primero de todo agradecerles a Daniel, a la Escuela de Antropología por esta invitación. Con mucho gusto he recibido la invitación y además al entrar a la revista, a revisar los artículos, ¿no? Vi el título del artículo del profesor Leif, que tengo la grata sorpresa de que está aquí conectado, ¿no? Y Aquí estoy. el título la verdad que me atrajo mucho, ¿no? Porque el artículo del profesor Leif es la sociedad civil en el ámbito indígena. Ese es un tema que también vengo estudiando. Aprovecho para hacer una aclaración, todavía no soy doctora en sociología, estoy todavía en el periodo de la investigación, y estoy trabajando también sobre este tema, en los asentamientos humanos en las zonas periurbanas de aquí de Arequipa, ¿no? Entonces el tema de la sociedad civil es un tema que me interesa mucho trabajarlo, y cuando vi el título, profesor Leif, definitivamente dije, quiero saber de qué se trata, ¿no? Y los invito a todos a leer este artículo. Voy a hacer ahora una presentación breve de 10 minutos. Entonces, en estas presentaciones, uno lamentablemente se salta muchos argumentos del artículo. Para tener realmente una lectura, una idea cabal de este artículo, los invito a que lo puedan leer. Y bueno, y por supuesto está el profesor conectado para hacer justicia del breve resumen que yo voy a dar. Buenas tardes, Dari. Sí,
Ahí creo que unos audios, ahí está, bueno. Entonces, bueno, yo quisiera comentarles un poquito brevemente sobre el artículo. El artículo parte de una pregunta fundamental y muy interesante, y es si puede existir una sociedad civil en el ámbito indígena. Entonces, el profesor Leif dice que sí, y que de hecho existe, ¿no? Pero también nos aclara que si uno le pregunta a muchos otros estudiosos sobre el tema, seguramente van a responder que no, que es imposible pensar en una sociedad civil en el ámbito indígena. Y muchas veces esta negativa, nos comenta el profesor en el artículo, está más relacionada con el origen etimológico de la palabra, ¿no? En el cual civil nos recuerda a civis, ¿no? A la relación con la ciudad, ¿no? Con ese tipo de ciudadanía. Por lo tanto, nos hace pensar en que es imposible imaginar una sociedad civil en el ámbito indígena. Sin embargo, el profesor dice que sí hay, y el postulado fundamental para esto, ¿no? Para argumentar esto, es que el sistema de cargos funciona como receptáculo y como vehículo de la sociedad civil, ¿no? Entonces, a partir de este argumento, este postulado fundamental, el artículo comienza a comentarnos cómo funciona entonces el sistema de cargos para constituir este vehículo de la sociedad civil, ¿no? Bueno, el artículo continúa con una revisión muy interesante del concepto de sociedad civil, en el cual el profesor nos recuerda que este concepto tiene origen en todo el proceso del desarrollo del liberalismo, ¿no? Y que luego estuvo ausente por bastante tiempo de la discusión, del debate, etcétera, pero vuelve a la palestra el tema de la sociedad civil a partir de los 70, 80, con la liquidación de los estados socialistas en Europa del Este, y con las luchas anti-autoritarias de América del Sur, ¿no? Entonces, a partir de este momento que se produce ese quiebre entre sociedad política y Estado, empieza a hacerse más patente esta idea de que hay en la sociedad política un poder político, ¿no? Un poder político que no es un poder vertical que viene desde el Estado, ¿no? Sino un poder político que se genera horizontalmente en las interacciones de la sociedad civil, ¿no? Entonces, el profesor a partir de esto, ¿no? Nos invita a pensar la sociedad civil a partir de esta idea de proceso político en el espacio de la sociedad política, recordándonos además que en los últimos años tenemos muy por encima el debate sobre la importancia de la autonomía, el derecho indígena, la autodeterminación, la democracia. Entonces dice el profesor, mira, si no podemos pensar la sociedad civil en el ámbito indígena, entonces, ¿qué hacemos con todo este debate? Con todo el debate sobre la autonomía, los derechos indígenas, ¿dónde lo dejamos, no? Lo dejamos de lado y pensamos que al ámbito indígena solo le queda el estilo indigenista tutelar paternalista, o le damos más vuelta a la cuestión y vemos si hay sociedad civil en este ámbito, ¿no? Entonces, a partir de toda esta introducción y este repaso del concepto de sociedad civil, en el artículo comienza a trabajarse de manera empírica este concepto, ¿no? Entonces, volviendo a recordar el postulado fundamental, que es que en el ámbito indígena es el sistema de cargos el que funciona como receptáculo y vehículo de la sociedad civil, y fíjate por qué, porque es el sistema de cargos el vehículo por medio del cual se lleva a cabo el proceso político en el ámbito indígena. Y esta parte es muy interesante, ¿no? Porque aquí hay una conexión muy, muy interesante con este quiebre entre sociedad política y Estado, que nos señala el profesor a partir de la caída de los países socialistas y de la lucha antiautoritarias, etc. Entonces, este proceso político que se produce al interior de una sociedad, de una comunidad, es fundamental, dice el profesor, para entender cómo funciona una sociedad civil, ¿no?
Para el estudio de caso, el profesor toma en este artículo una comunidad indígena, que es la comunidad San Francisco de Oxtotilpan. Entonces, nos describe, nos comenta cómo esta comunidad está incorporada, por un lado, a la Federación y al Estado de México, a través de todos los mecanismos constitucionales que corresponden, pero, y acá viene lo interesante, al interior la comunidad mantiene algunos aspectos de su comunidad indígena, que tiene que ver con todo un proceso político, no solo económico, también se describe la parte económica, ¿no? Ahora voy a concentrarme en la parte política, todo un proceso político informal, en el sentido que es paralelo a ese proceso formal del marco nacional en el cual está inserto, y a veces este proceso no solo es paralelo, sino que también entra en choque, se enfrenta, entra en conflicto con ese sistema formal, ¿no? Entonces, de manera muy interesante, se describe cómo es este proceso político informal al interior de la comunidad, ¿no? En donde la organización, por un lado, está conformada por una asamblea. En la asamblea hace como un símil a lo que sería un legislativo, un poder legislativo, con la gran diferencia que no genera leyes, porque no tiene soberanía en ese espacio. Sin embargo, la manera de funcionar, de trabajar, en la que se debate, se toman decisiones, etc., es ahí donde vemos el símil del legislativo, que además tiene su otro actor clave, que son los delegados, 3 delegados, que sería como el símil de un ejecutivo, un poder ejecutivo, delegados además que son elegidos por voto, y entonces este esquema de asamblea de delegados tiene además sus condiciones para asumir estos cargos, ¿no? Para poder asumir un cargo político en esos espacios, el requisito fundamental es que formes parte de esa comunidad, y que además te consideren una persona respetable, ¿no? Y para eso, entonces, uno de los criterios fundamentales es que hayas previamente, ¿no?, ejercido algún cargo dentro de este sistema de cargos, ¿no? Eso es en cuanto a este sistema al interior, a esta organización política al interior de la comunidad, que además se apoya, se complementa con toda una dinámica informal a través de la familia, de la escuela, de la iglesia, en donde la figura de el padre y la madre en la familia, de los maestros o directores en las escuelas, y de los sacerdotes en las iglesias, tienen también todo un rol, un rol fundamental en lo que es la política de la comunidad, ¿no? En cómo transmiten sus ideas, en cómo se relacionan entre ellos, etcétera, ¿no? Entonces, a través de toda esta descripción del proceso político que hay en la comunidad, lo que queda claro, en primer lugar, es que hay proceso político, hay participación, hay mucho movimiento ahí. Pero también lo que queda claro es que habría como 2 dominios del poder político, ¿no? Uno es en el marco nacional, ¿no? Porque decimos que la comunidad está incorporada a la Federación y al Estado de México, pero además hay otro dominio del poder político, y que es que está al interior de la comunidad, y que sería este dominio informal respecto a este otro más grande formal, ¿no? Y estos 2 dominios muchas veces chocan, colisionan, ¿no? Porque tienen principios antagónicos que los gobiernan. Por un lado tenemos en este marco más nacional que el rol fundamental a nivel político es el de ser ciudadano, ¿no? Ciudadano, parte de ese Estado. Sin embargo, a nivel de la comunidad, en el otro dominio político, el rol fundamental es ser miembro de la comunidad, no ser ciudadano, ¿no?, en este sistema más macro, ¿no? Ser miembro de la comunidad, ¿no? Entonces aquí tenemos estos roles diferentes, ciudadano, miembro de la comunidad, en el cual, en el marco más macro, ya no importa el de si eres miembro o no, lo que importa es si eres ciudadano.
Esta situación, estos dos dominios de poder político, se complejizan aún más cuando, nos comenta el profesor, a partir de la década del 2000, aparecen en la escena facciones políticas, ¿no? Facciones políticas dentro de la comunidad que surgen porque están desconformes con estos ambos dominios de poder político que he tratado de describir brevemente, ¿no? Facciones que además tienen otra manera de organizarse y en la cual aparece otro rol, que es el rol de líder y el de sus seguidores, ¿no? Entonces, a partir de esta descripción y de esta explicación de cómo se da todo este proceso político dentro de la comunidad, el profesor en el artículo invoca nuevamente al concepto de civilidad. Y de una manera muy interesante nos plantea entonces que la sociedad civil podría entenderse como un modo específico de actuar, que condense en una dimensión todo lo que nos preocupa en ese momento. Y entonces la civilidad sería una particular forma social de sensibilidad, una capacidad de relacionarse con el otro de forma plena y con pleno respeto, ¿no? Y ahí hay varias ideas, ¿no? En la parte final del documento, de manera muy interesante, en donde el artículo plantea algunas ideas de por dónde podría ir la cosa para poder articular estos dos dominios de poder político que están en conflicto o que entran en conflicto, ¿no? Y se arrojan varias ideas, sugerencias, ¿no? Poniendo el énfasis en la idea de la comunicación, en la necesidad de un liderazgo que pueda articular, ¿no? Estos dominios. También la importancia del tema lingüístico, ¿no? Del tema bilingüe en ese contexto, ¿no? Entonces, bueno, de manera muy resumida y escueta, he tratado de compartirles el punto de vista que he recogido de este artículo tan interesante bajo este título, La sociedad civil en el ámbito indígena. ¿Puede existir? Sí, existe. Y el vehículo fundamental de esto es el sistema de cargos, porque a través del sistema de cargos es que se genera todo un proceso político en el ámbito indígena, y a partir del cual se puede entonces hablar de los temas de autonomía, derechos indígenas, autodeterminación, democracia, sociedad civil, ¿no? Entonces, luego de toda esta lectura, que me ha parecido muy interesante, a mí me ha abierto muchas perspectivas, ¿no? Y alguna de las cosas, profesor, que quería compartir con usted y con todas las personas que están conectadas, es que me ha hecho, por un lado, pensar mucho este artículo en el tema de la política del reconocimiento, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero básicamente a cómo se relaciona este conflicto entre estos dos, ¿no? Dominios de poder político, o entre estos dos principios, ¿no? de miembro de una comunidad o miembro del Estado, ciudadano, ¿no? ¿Cómo se relaciona este conflicto con el reconocimiento de la comunidad indígena, ¿no? Visto como una comunidad cultural? Es decir, ¿cómo se relaciona con la capacidad del sistema representativo, ¿no? del Estado mexicano, para representar e incluir a esta comunidad indígena? Detrás de este conflicto entre dos ámbitos de poder político, ¿hay también o no un conflicto o un pendiente de reconocimiento de esta comunidad, ¿no? Y a eso me refiero con política de reconocimiento. Otra cosa que me ha hecho pensar mucho el artículo es sobre cómo se relacionarían entonces este rol de ser miembro de la comunidad con el de ser ciudadano, ¿no? ¿Cómo se ve la ciudadanía, o cómo se vería entonces la ciudadanía en esa comunidad? ¿Colisionan esos roles necesariamente o no, no? ¿Se puede ser miembro de la comunidad y ser ciudadano
a la vez. Y el último punto que anoté, que también me hizo pensar mucho el artículo, ya en la parte final, cuando invita el artículo a pensar en la importancia de la comunicación, del liderazgo, para poder articular estos sistemas, me ha hecho pensar mucho en el tema de la interculturalidad, ¿no? Y yo me preguntaba si la interculturalidad es un ámbito desde el cual se podría pensar esta articulación, este diálogo entre estos sistemas, o va por otro lado, ¿no? La búsqueda, ¿no? Bueno, eso fue un poquito, espero haber sido bastante justa con el artículo, pero muy interesante y los invito a todos a que puedan leerlo. Muchas gracias por tus palabras, Ileana. Estas preguntas seguramente el profesor Leif dentro de un rato nos va a responder y también ampliar y darnos algunos detalles en cuanto a esta investigación que está siendo publicada en nuestra revista. Vamos a dar pase, en todo caso, al segundo panelista, Jorge Segarra, profesor de nuestra Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de San Agustín, y lo invitamos a que pueda tomar la palabra. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, Jorge, te escuchamos muy bien. Gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Un saludo para el profesor Ley, para el profesor Lolo, para Ileana, para todos los que están participando de esta presentación. Quería empezar felicitando al equipo que hace posible la revista peruana de antropología. Llegar al sexto número es un logro muy importante, ¿no? Sobre todo en la producción académica, donde hay revistas que son como estrellas fugaces, ¿no? Las vemos una vez y ya nunca más las volvemos a ver, ¿no? O como el cometa Halley, que aparecen una vez cada 60 y tantos años. Entonces creo, muy meritorio poder llegar a un sexto número. Felicitaciones por el esfuerzo. Y bueno, que vengan muchos más, ¿no? Como se dice casi siempre en los cumpleaños. Lo segundo, pues yo quería comentarles en relación a un artículo que de hecho Daniel nos pedía que eligiéramos uno. A mí me interesó particularmente uno que se llama Miradas desde la decolonialidad, raza, racismo y nuevo racismo en México, ¿no? Daniel nos pidió que solo elijamos uno, ¿no? Que es, creo, como un bocadito que estamos dando en la presentación de la revista, para que se animen todos a poder revisar no solo el artículo que acaba de presentar Ileana, y el mío, sino se animen a revisar todos los que la revista nos ofrece. Ahora, ¿por qué este artículo? Bueno, en realidad había varios motivos, ¿no? que me motivaron a poder elegir este artículo dentro del grupo de artículos, todos ellos muy, muy interesantes, muy atractivos, ¿no? En primer lugar, porque aborda el tema de la raza y el racismo, pero que es un tema que a mí siempre me ha interesado mucho, pero en este caso, desde la perspectiva de una sociedad con la que tenemos, creo, muchas cosas en común, ¿no es cierto? Casi siempre y eso no solo en un ámbito académico, ¿no? Sino incluso en el ámbito popular, los peruanos siempre nos hemos sentido especialmente cercanos culturalmente a los mexicanos, ¿no? Y imagino que, bueno, no sé si los mexicanos a nosotros también, pero al menos nosotros sí a ellos. Imagino que tiene que ver con la poderosa influencia cultural que México ha ejercido sobre nuestra sociedad a través de la música, a través de las novelas, a través de las películas, ¿no? El famoso cine de oro mexicano. Y en fin, ¿no? Es una influencia que se mantiene, creo, hasta hoy. Y acercarme al tema del racismo, pero en este caso bajo la óptica de la mirada académica mexicana, pues me pareció una buena oportunidad, una oportunidad valiosa, y que en este caso, a través de un artículo que llegó a mis manos,
a través de la RPA. Ahora, revisando el artículo, pues, esta familiaridad, esta cercanía, ¿no?, que tanto en el ámbito académico como en el ámbito popular tenemos los peruanos hacia los mexicanos, pues en realidad había varias cosas, ¿no?, en común. De hecho, la forma como se va construyendo los discursos acerca del racismo, que el artículo lo describe muy bien, ¿no?, esta idea del blanqueamiento, que también ha servido o se ha utilizado como una categoría académica para poder expresar cómo, pues, tradicionalmente desde las élites se ha intentado blanquear, es decir, buscar que la población indígena sea cada vez menos indígena y pase por un proceso de civilización hasta las políticas actuales, ¿no? Que en este caso, pues, y qué papel desempeñan o ocupan las poblaciones indígenas en las políticas que se desarrollan desde el Estado. Entonces, pues, estas similitudes que hay entre ambas sociedades, pues creo que también se ven reflejadas en el artículo, ¿no? En líneas generales, ¿no? Hay también algunas especificidades que son seguramente propias de cada sociedad, de la trayectoria de cada una de nuestras sociedades, y eso también lo comentaré un poco, ¿no? Bueno, el artículo parte de una hipótesis que a mí me parece bien interesante, ¿no? Que de hecho no la había visto antes, o tal vez no me fijé bien, pero es esta relación entre la modernidad con todo lo que trae consigo, todas estas ideas, este conjunto de principios que trae consigo la modernidad, y el racismo, ¿no? Es decir, estas ideas vinculadas a la libertad, a la igualdad, a la autonomía, a la razón, etcétera, ¿cómo es posible pensar que podrían dialogar en una sociedad racista, cuando más bien este conjunto de ideas, ¿no?, la libertad, la igualdad, etcétera, tendrían que más bien motivarnos a enfrentar aquello que había caracterizado al antiguo régimen, al régimen colonial, que más bien insistía en las jerarquías, en los estratos, en las divisiones y en una especie de superioridad natural que tenía un grupo sobre otro, ¿no? Entonces, esa idea a mí me parece sumamente provocadora, ¿no?, esta relación entre modernidad y racismo. Y a mí, bueno, al revisarlo me hizo pensar mucho en el racismo de la sociedad peruana, ¿no? O en el racismo que probablemente, o sobre el que se ha explorado mucho, ¿no? Que es un racismo republicano, ¿no? Es distinto a la forma en la que se reconocían o se separaban las razas en el mundo colonial, y además es un racismo científico, ¿no? Es un racismo que se inicia en el siglo XIX, que bajo una supuesta igualdad legal, igualdad formal, pues estas diferencias, estas exclusiones, esta forma de sentirse superior al otro, en realidad se mantenía, ¿no? Es decir, formalmente la República instaura una suerte de igualdad, pero que en la práctica no llegó a darse plenamente. Entonces, pues esta idea, esta primera idea con la que se abre el artículo, a mí me parece sumamente provocadora, como les mencionaba. El artículo está dividido en 4 partes, ¿no? En una primera parte, los autores buscan problematizar un poco en relación a diferentes concepciones que se han elaborado en torno al racismo. Por ejemplo, una de las preguntas que se animan a poner en discusión los autores es ¿cuándo nace el racismo, no? Si nace con la modernidad, si nace con los periodos de colonización, de conquista, ¿no? El papel que tuvo el descubrimiento de América en las ideas racistas modernas, ¿no? Y cómo estas ideas terminaron, pues, en cierto modo, extendiéndose a la forma en la que Europa miraba al resto del mundo, o si más bien estas ideas racistas están vinculadas a los procesos de construcción nacional, ¿no es cierto? Entonces ahí, en la primera parte, los autores creo que hacen una discusión o proponen una discusión bien interesante en la que recogen conceptos, pues, de diversos autores, ¿no? Pero al final de esta primera parte hay una frase que recojo, que la tengo anotada por aquí,
que también quisiera compartirla, ¿no? Y ellos dicen, lo cito, en este sentido, las actitudes y prácticas racistas surgieron mucho antes de ser nombradas y definidas como tales, ¿no? Y esta frase creo que tiene un sentido pues profundamente antropológico, ¿no? Y lo antropológico de esta frase tiene que ver con que cómo, más allá del lugar y del tiempo, cómo es que los seres humanos nos hemos relacionado con la diferencia, ¿no? Es decir, cuando dos grupos digamos, dos grupos pertenecientes a tradiciones culturales diferentes, pues el tipo de relación que habitualmente se ha desarrollado entre ambos, pues no ha sido precisamente una relación pues de armonía, de cercanía, ¿no? Casi siempre, creo, ¿no? Creo, y esto también podría ponerse a discusión, casi siempre lo que se ha establecido entre ambos grupos es una relación o se ha buscado establecer una relación jerárquica, ¿no? De dominio, de control, de sometimiento, bajo la idea de que pues un grupo se siente superior o se percibe como superior al otro, ¿no? Entonces, el etnocentrismo, pues, es una característica que comparten todos los grupos humanos. Bueno, eso no lo hace necesariamente mejor ni peor, ¿no? Pero es algo con lo que, al parecer, todas las tradiciones culturales compartimos como un rasgo de nuestras culturas, ¿no? El sentirnos nosotros más hombres o más personas que aquellos que son diferentes. En la segunda parte, los autores desarrollan este conjunto de estrategias para construir un imaginario negativo sobre la población indígena, ¿no? Y este imaginario negativo sobre la población indígena, pues, tiene que ver con ideas que también, ¿no? Al revisar el artículo tienen un aire de familia, ¿no? Es decir, la idea de que, por ejemplo, la población indígena representaba un obstáculo para el progreso, ¿no? La idea de que la única forma de poder redimir, ¿no? Es una palabra que, por ejemplo, utilizaba mucho un sociólogo ya fallecido llamado Gonzalo Portocarrero, pues la idea de las élites con las poblaciones indígenas era utilizar la figura de la redención, de la salvación, ¿no? Y una de las formas para redimir estos grupos era a través de la educación. Pero naturalmente era una educación pues homogenizadora, ¿no? Que desconocía la cultura, que implicaba una renuncia a aquello que los diferenciaba y todo a cambio pues de poder civilizarse, ¿no? Carlos Iván de Gregori hace muchos años lo resumía en una frase que yo en clases, ¿no? Me gusta utilizar, que es un olvido a cambio de una promesa, ¿no? Renuncia a aquello que te hace diferente y a cambio accede a una civilización o conviértete en un ciudadano moderno, castellano, urbano, etcétera, ¿no? Entonces, pues, este imaginario negativo sobre la población indígena, pues, han sido históricamente estrategias que se han desarrollado desde las élites, desde el Estado, incluso desde ciertos sectores académicos, para muchas veces justificar una posición de dominio, justificar una supuesta superioridad y que unos grupos pues están en cierto modo destinados a mandar y otros simplemente destinados a obedecer, ¿no? Un tercer punto que desarrolla el artículo tiene que ver con la relación de los procesos de construcción nacional, ¿no? De la formación de los estados-nación y su relación con las comunidades indígenas. Y en este punto, la relación que establecen los autores entre raza y nacionalismo es también muy interesante, ¿no? Y nuevamente lo cito, dicen, en México la construcción del Estado-Nación se vinculó a procesos de asimilación, exclusión y extinción del indígena, con el objetivo de construir una ideología nacional
parida por el mestizaje. La imposición del castellano como lengua oficial fue uno de los elementos que se pensaba aglutinaría a la nación. En contraste, las lenguas indígenas eran consideradas inferiores, ¿no? Entonces, pues y esto me remite un poco a la idea que mencionaba hace un momento, ¿no? Bajo esta figura de civilizarte, de modernizarte, de educarte, incluso de convertirte en ciudadano, pues el Estado va desplegando un conjunto de mecanismos, ¿no? Y bajo la figura de construir una comunidad, ¿no? Por eso la palabra inclusión es ciertamente tramposa, porque la inclusión se da bajo qué términos, ¿no es cierto? La palabra asimilación, ¿no? Ser parte de, pero ¿a qué tienes que renunciar para que seas parte de ese grupo más grande, ¿no? Que es normalmente el grupo que va poniendo las reglas, ¿no es cierto? Es quien pone las reglas para que puedas ingresar a esta especie de comunidad. Entonces el Estado mexicano pues también ha desarrollado estas estrategias. Y yo recogí tres ideas, ¿no? Pensando un poco a partir de lo que proponían los autores. Y, por ejemplo, ellos anotan, el indio es reacio al progreso, impide que la nación ingrese a la modernidad. E inmediatamente, por ejemplo, pensaba en las ideas racistas de comienzos del siglo XX que desarrollaba un señor llamado Alejandro Deustua, ¿no? Que tiene una frase muy célebre en la que se representa a la población indígena, pues básicamente como algo por encima de los animales, pero de manera similar a ellos, que solo pueden aportar su fuerza de trabajo, ¿no? Las políticas de blanqueamiento que en el caso del Perú también se desarrollaron especialmente durante este periodo llamado República Aristocrática, ¿no? Un presidente llamado José Pardo, hijo del primer presidente civil que tuvo el país, pues fue uno de los más entusiastas en promover la migración extranjera al Perú. Bueno, no llegaron muchos, ¿no? No se animaron a venir muchos al país, pero finalmente sí hubo un intento de política de blanqueamiento, ¿no? Y finalmente, ¿qué tipo de discursos se iban construyendo sobre la historia y la cultura indígena, ¿no? Ahí la pregunta siempre, ¿quién escribe la historia? ¿Para quién escribe la historia? ¿No? O qué papel tienen los sectores subalternos, ¿no? Dentro de esta historia también es una pregunta a la que no tendríamos que renunciar para poder ser respondida, ¿no? Entonces, pues, en este punto de los procesos de construcción nacional y cómo se va desarrollando un discurso, ¿no? Que va ubicando a la población indígena como una población, pues, que representa una carga, pero que en todo caso tiene una esperanza, ¿no? Y esta esperanza, pues, llega a través de la educación. Pero es una educación, pues, o la propuesta educativa es una propuesta que antes que reconocer la diferencia, ¿no? Y hace un momento Ileana hablaba del reconocimiento, antes que reconocer la diferencia, pues, más bien buscaba o eliminarla o hacerla invisible. Y finalmente, en el último punto que desarrolla el artículo, pues los autores hablan un poco de cómo va la situación en la actualidad, ¿no? Y tocan dos puntos que los voy a mencionar rápidamente ya para pasar a las ideas finales. En la actualidad, mencionan los autores, el indígena existe al nivel de las políticas, pero, y aquí es un poco digamos, la conclusión pesimista a la que parecen llegar, y ahí igual sería para conversarlo, pero la población indígena existe a nivel de políticas, pero para asimilarlo, ¿no es cierto? Es decir, el reconocimiento, el derecho a la diferencia, ¿no? Esta idea de la propuesta intercultural, en qué medida, pues, ha cambiado, ¿no es cierto? Una mirada paternalista permanece hoy en día, sigo utilizando las ideas de los autores, en torno al indígena como un elemento que obstruye el desarrollo del país y que por ello es necesario educarlos, civilizarlos e integrarlos, ¿no? Entonces, al parecer nada habría cambiado, ¿no? Y eso también lo pongo en condicional.
porque si sigue el tipo de acercamiento a estos grupos, pues sigue siendo el mismo, es como si estas ideas más contemporáneas que insisten en el reconocimiento de los derechos culturales, pues no se estarían convirtiendo en políticas, ¿no? Y una segunda idea que proponen los autores es, luego podemos proponer la existencia de racismos estatales, pero al mismo tiempo el racismo cotidiano, que ellos dicen, ¿no? Un racismo que forma parte del hábitus mexicano y que se expresa en la vida cotidiana. En fin, algunas ideas finales, ¿no? Ya para poder ir cerrando mi intervención. Termino con lo que mencionaba al comienzo. Hay un parecido de familia que los autores también identifican, ¿no? Cuando piensan en el caso latinoamericano, ¿no? Hablan del caso de Guatemala, de otros países, donde hay cosas en común que vamos teniendo, ¿no? Una segunda idea me llama la atención que en este recorrido que hacen los autores a través del artículo, pues no se mencione una especie de texto clásico que en los trabajos académicos que se hace sobre el racismo, al menos en el caso peruano, pues se convirtió en su momento, en los años 20 del siglo pasado, en una idea poderosa, ¿no? Y que de hecho inspiraba muchas de las políticas que se podían poner en marcha para poder atender la cuestión indígena, ¿no? Y es el trabajo de precisamente un mexicano llamado José Vasconcelos, quien hablaba de la famosa raza cósmica. ¿Y quién era la raza cósmica para José Vasconcelos? Eran los mestizos, ¿no? En el artículo se habla del mestizaje como una alternativa, ¿no? Es decir, el blanqueamiento lo que buscaba era, en cierto modo, mejorar la raza, pero esta mejora de la raza, ¿no? En un sentido alegórico, pues iba a generar nuevos mestizos, ¿no? Y los mestizos o el mestizaje aparecía como la respuesta a esta situación problemática, ¿no? A esta percepción del indígena como un problema. Sin embargo, me llama la atención que en el artículo no se haya mencionado. Los autores tendrán sus motivos, seguramente, ¿no? Un tercer punto, y es el último, es preguntarnos también, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado estas prácticas racistas, sea desde el Estado o sea desde la cotidianidad, ¿no? Y esto tiene que ver con que a veces estamos muy interesados en identificar aquello que permanece, ¿no? Y en muchos trabajos vinculados a entender la cuestión racial, el racismo, pues se intenta demostrar que existe una especie de hilo de continuidad entre el racismo colonial, el racismo republicano del siglo XIX y el racismo contemporáneo, ¿no? Y un poco la conclusión a la que se llega es, bueno, nada ha cambiado, ¿no? Las cosas siguen siendo las mismas, pero aquí también tendríamos que preguntarnos en qué medida el racismo, las prácticas racistas han ido cambiando, ¿no? En la medida en que sí, hay cosas que se mantienen, pero hay otras cosas, y sería también importante identificarlas, que están cambiando, ¿no? Es decir, en qué medida se denuncia más prácticas racistas, ¿no? En qué medida los estados van, y algunos sectores del Estado en particular, están más atentos a la diferencia cultural, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante desarrollar este ejercicio teórico y metodológico de identificar hilos de continuidad, pero también es importante, creo, identificar cambios, ¿no? Rupturas, procesos en los cuales aquello que parecía como algo que viene desde siempre, que es estructural, pues en realidad va siendo poco a poco modificado con esfuerzo a partir de prácticas individuales, ¿no? Y esto me remitía a un viejo debate, y con esta idea concluyo, que se dio hace algo más de 10 años a partir de la publicación de un libro, ¿no? Del cual de repente ustedes han escuchado algo, ya es un poquito antiguo, un libro llamado Nos habíamos choleado tanto.
de un psicoanalista muy interesado en temas sociales llamado Jorge Bruce, ¿no? Y quien criticaba, en términos académicos, ¿no? Quien criticaba las ideas que sostenía Bruce era un sociólogo muy vinculado a los temas políticos llamado Martín Tanaka, ¿no? Y la crítica que le hacía Tanaka a Bruce es, sí, o sea, está bien, hay situaciones en las cuales podemos identificar este racismo cotidiano, ¿no? El papel que tiene la familia en perpetuar prácticas racistas, pero tampoco no olvidemos que hay cosas que están cambiando, ¿no? Hay como una especie de sensibilidad mucho más visible que denuncia prácticas racistas, que busca ser escuchada y que serían también señales interesantes para poder saber si el racismo se mantiene, pero estamos mucho más alertas para poder enfrentarlo y poder reconocer no solo la diferencia, sino el derecho a la diferencia. Bueno, nada, muchas gracias, felicitaciones nuevamente por la publicación de la revista y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Jorge, profesor de la Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de San Agustín. Ahora continuando, digamos, con la programación de la presentación de la revista, tenemos a dos invitados especiales que son autores también de dos artículos que se han publicado en el libro y que se están conectando desde, digamos, México. Vamos a invitar primero a Edgar Cruz y luego le daremos y cederemos la palabra al profesor Leif Korsbaek. Edgar, adelante, toma la palabra. Gracias. Bueno, pues buena tarde a todos. Les envío un fraternal abrazo desde México y agradezco a la revista Peruana de Antropología la invitación a participar en esta presentación del 6º número de su publicación, el cual considero un acierto, pues es una característica de la antropología el que nos acerca a diferentes realidades sociales, uniéndonos a la distancia como pueblos y como personas, lo cual es muy importante, sobre todo en esta época donde la forma de demostrar solidaridad es aislándonos, lo cual es una ironía, ¿no? Ya que la etimología de pandemia nos remite a un todo el pueblo. Y es precisamente por ello que apelo a los antropólogos y a los practicantes de esta disciplina a que sigan haciendo lo que Rosana Gruber llamó el oficio del antropólogo, y que es simplemente el hacer etnografía y contribuir a la discusión de la pregunta antropológica que versa sobre qué es lo otro o quién es el otro. Y bueno, creo que de alguna manera u otra, los artículos que aparecen en la revista contribuyen a esta discusión, pues nos acercan a una otredad insertada en contextos diferentes, individuos que se encuentran desempeñando diferentes roles en una estructura social cambiante en cada artículo, pero con similitudes propias de una región atravesada por el colonialismo como es la latinoamericana. Y bueno, todos esos trabajos son demasiado importantes, ya que nos ayudan a conocer la realidad de nuestras diferentes sociedades, pero también apelo a que los antropólogos no dejen atrás el estudio de otros grupos de individuos que dirigen la política de regiones y países enteros. Por ejemplo, en México, ¿no? Con las elecciones de 2018 experimentamos un cambio de gobierno partidista en algunas regiones del país, en los 3 niveles de gobierno, empezando por el encabezado a nivel federal por Andrés Manuel López Obrador, político que llegó a la presidencia de la República venciendo a sus adversarios que se agruparon bajo los 2 partidos políticos más importantes, que son el Partido de Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, a lo largo de esos meses, el gobierno y en múltiples ocasiones el presidente de México han proclamado que con su gobierno se inició en el país un nuevo régimen político con enfoque más humanista. Sin embargo, lo anterior oculta el hecho de que en su propio equipo hay políticos que durante generaciones han vivido del Estado y han estado haciendo negocios al amparo de sus instituciones. Y esta afirmación la hago lejos de cualquier afán partidista, sensacionalista o conspiracionista. Por el contrario, solamente es evidenciar que los grupos familiares operan y determinan el curso de la acción estatal, tal como lo postulo en el artículo con el cual contribuyo. Y bueno, en México estamos por entrar en lo que el gobierno ha llamado una nueva realidad después de la pandemia, y a la vez sus detractores pregonan que estamos por entrar en una crisis que nos llevará años a superar. Pero lejos de esta aparente pelea, no olvidemos que los diferentes estudios etnográficos
nos han demostrado que las luchas faccionales siempre buscan una rebelión a través de cambiar a los individuos que ocupan los puestos de dirección, lo que en el refinado español nórdico de Leif Korsbach se traduce en un coloquial: quítate tú para ponerme yo. Y bueno, ¿hasta qué punto puede ser implementado un sistema de gobierno supuestamente basado en los principios morales y una nueva forma de ver el servicio público? Es una pregunta de documentación e investigación de las diferentes ramas de la antropología, y debe empezar a responderse caracterizando al Estado a través de las personas que llegaron a ocupar los diferentes cargos en la administración pública nacional, su equipo, sus trayectorias y sus apellidos. Y lo anterior pensando en que apellidos como Monreal, Batres, Bejarano, Romo, etcétera, personas que actualmente acompañan al gobierno de la República, se podría dar cuenta de otras familias políticas como las que describo en el artículo, que han arribado al gobierno y que son y serán las encargadas de diseñar e implementar las políticas necesarias para salir de la crisis derivada del coronavirus, la cual se suma a la permanente crisis que amenaza a la vida planetaria. Y bueno, para finalizar, quisiera dejar en el aire la pregunta acerca de cuál sería la importancia de un estudio antropológico sobre las familias de los dirigentes de la política estatal. Lo anterior pensando en primer lugar en una pedagogía con la cual son formados sujetos que en el futuro van a desempeñar roles en las estructuras de poder. Y me parece que una pista para empezar a responder históricamente la pregunta tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, en México, durante la llamada época del neoliberalismo, y aún antes, los dirigentes del país eran mandados a realizar estudios en universidades de Estados Unidos. Y bueno, pues en este sentido, lo presentado y lo expuesto en el artículo con el cual contribuyo, pues solo no es un primer intento por acercarnos, ¿no?, a una realidad cambiante, pero donde la política siempre ha estado dirigida por ciertos grupos familiares, ¿no?, lo cual yo llamo familias políticas o linajes políticos. Y bueno, pues es todo, Enrique. Les agradezco la invitación y aquí seguimos para lo que se ofrezca. Listo. Muchas gracias, Edgar, por tus palabras y por la contribución que has hecho para la revista peruana de antropología. Les cedemos la palabra a Leif Korsbach. Bienvenido, también se conecta desde México. Buenas tardes. En primer lugar, mil gracias por la invitación. Uno, a publicar en la revista, y dos, a participar en esta presentación. Quisiera empezar, igual que Jorge, con unas felicitaciones a los que inventaron esta revista. Me parece que es fenomenal. En estos tiempos de crisis editorial y me parece que es un gran acierto. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos, Leif. Ok, todo bien. Entonces, es un gran acierto. Estoy en desacuerdo con los inventores de la revista porque ellos parecen que es un gran avance haberlo hecho electrónico. A mí me parece que es fenomenal que han inventado una revista en papel. Tal vez por mi avanzada edad, que me gustan las revistas que son de a de veras y de papel y no son electrónicas. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, me parece que han inventado lo que podemos llamar una especie de revista democrática, con acceso para doctores. Ileana dice que no es doctora todavía, lo que me importa de muy poca importancia. Y alumnos, Edgar, por ejemplo, acaba de hacer licenciado con una brillante tesis en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Me parece que es un doble avance haber creado una revista que tiene envergadura, amplitud y al mismo tiempo profundidad, y al mismo tiempo tiene algún rasgo democrático de admitir a doctores, a menos doctores, a licenciados, y me gustaría también a alumnos, sencillamente. Es notablemente una revista internacional.
No estoy seguro si tengo que decir internacional o latinoamericano o latinoamericana. Porque eso, yo voy a hablar nada más. Agradezco mucho el análisis muy sensible de Ileana en mi artículo y me gustaban mucho las palabras porque también hace la relación. No hay que olvidar que el personaje, el filósofo mexicano más importante en el Cono Sur, he aprendido, es el Chavo de Ocho. Con eso es fenomenal su popularidad aquí en el Cono Sur. Hablando acerca de la relación entre México y Perú. Yo soy mexicano de importación. Tengo todavía mi pasaporte de Dinamarca, pero me siento más como mexicano y trabajando en Perú, a cada rato tengo que parar un ratito y preguntarme cuáles son las diferencias entre Perú y cuáles son las coincidencias entre Perú. La relación entre o las similitudes entre Perú y México. Tengo que contar un chiste de Guatemala. En Guatemala dicen que todos los presidentes en Guatemala habían sido generales, con la excepción de Castillo Armas, era coronel. ¿Sí? En los dos casos, tanto en México como en Perú, tardamos mucho en tener un gobierno civil. El que creó el México moderno, que está agonizando tal vez ahorita con el virus, fue el general Lázaro Cárdenas, que fue presidente de 1934 a 1940. Él inventó todo. Él inventó la estructura agraria. Él inventó la burguesía. Él inventó la democracia en México. Él inventó prácticamente todo. Quisiera mencionar un general peruano. Se le ocurrió tomar el poder en 69 por un golpe militar. ¿Sí? Velasco Alvarado, también, que me parece que ha sido muy maltratado en la historiografía peruana, porque él inventó cierta confusión. Y Velasco Alvarado inventó, entre otras cosas, la reforma agraria. Y para hacer posible la participación de los indígenas en la reforma agraria, los bautizó campesinos. Así que si se dirigen a las publicaciones de UNESCO, van a ver que según la UNESCO, el Perú es un país que prácticamente no tiene indígenas. Tiene solamente 300.000 indígenas, los indígenas selváticos. Mientras que los demás indígenas, que son notablemente los Aymara y los Quechua, son campesinos y no cuentan como indígenas. Hay cierta confusión en eso. Pero volvemos a las similitudes de los dos países, México y Perú. El Estado en México y el Perú era hasta hace poco tiempo muy similar. Un Estado bajo la batuta de la doctrina Monroe, que a partir de 1943, si no me equivoco, ha dirigido gran parte de la política en nuestra América Latina, tanto en el Cono Sur como en México. Y las similitudes son interesantes. Las similitudes son la llegada del neoliberalismo en 1982 en México, un tantito más tarde en Perú, notablemente con Fujimori y con la
sí, con los posteriores presidentes, incluyendo el actual. Ok, una cosa es el neoliberalismo. Otra cosa es, como mencionó Jorge, la coexistencia de un neoliberalismo notablemente racista con la presencia cerca de una población indígena muy numerosa en el Perú, a pesar de las estadísticas de la UNESCO. ¿Cómo se configuran estas coexistencias entre un Estado sumamente occidental y un mundo indígena no occidental en absoluto? Quiero mencionar una diferencia entre México y Perú. Es en Perú siempre ha habido un muy fuerte movimiento indígena con la reconstitución de un Estado incaica. No se le ha ocurrido en ningún momento en Mesoamérica o en México, como quieran, así invocar el pasado indígena como patrón para la creación de un nuevo Estado, un Estado definitivamente no occidental. Hay en México tenemos toda una serie de rebeliones indígenas y rebeliones campesinas a través de los años de la colonia y más tarde también. En ningún momento se les ha ocurrido exigir la creación de un Estado indígena. Eso me parece que es una diferencia notable entre lo que podemos llamar la cultura política en México y la cultura política en Perú y su historia. Quisiera mencionar otro detalle donde la revista se destaca. Tenemos, una vez más, gracias a Ileana por su muy sensible despedazamiento de mi artículo, realmente en México tenemos una obsesión que se llama el sistema de cargos. El sistema de cargos es muy curioso. Edmund Leach menciona que la antropología se mueve en modas. Y la moda del sistema de cargos en México, en Mesoamérica, tiene una fecha muy precisa. Es 1937. En 1937 publicó Soltag un artículo en el cual introdujo un nuevo fenómeno, el sistema de cargos. Y ese sistema de cargos volvió un bestseller, hasta tal grado que cuando yo en 1996 publiqué una introducción al sistema de cargos, terminé con una bibliografía que creo que llegaba a 400 títulos en el sistema de cargos en Mesoamérica. Yo sé, una tesista mía, Lidia Iris Rodríguez, acaba de publicar lo que realmente yo había soñado con publicar, una comparación del sistema de cargos en Mesoamérica y en los Andes. Y es fenomenal que el sistema de cargos existe en los Andes, pero no tiene una bibliografía como en Mesoamérica. Y podría mencionar también un proceso de mea culpa, en el cual estoy involucrado. Yo he dedicado varios años de mi vida a estudiar el sistema de cargos y me parece que el tema no es el sistema de cargos. El tema es la comunidad. Y la comunidad tiene mucho más presencia en la región andina, como el Ayllu, que en Mesoamérica. Volviendo al análisis de Ileana, quisiera mencionar también cuál es mi posición fundamental. Yo supuestamente soy especialista en antropología jurídica. Y como tal, he estudiado
el derecho constitucional y el derecho consuetudinario, que en Perú por lo regular se llama el derecho comunitario. Es mi opinión que los dos derechos, el derecho constitucional y el derecho comunitario, son incompatibles, lógicamente, y sin embargo tienen que coexistir. Lo que significa que la coexistencia entre el derecho constitucional y el derecho consuetudinario o comunitario no es una cuestión jurídica, es una cuestión de voluntad política en los dos espacios, tanto en Mesoamérica como en la región andina, incluyendo los experimentos de Evo Morales en Bolivia también. El tema de, estoy esperando un renacimiento de lo que Andrés Medina dice que es mi especialidad, la cargología, el estudio antropológico del sistema de cargos, donde me parece que hay una inmensidad de material en la región andina que todavía no ha sido explotada. ¿Sí? Me gustaría mucho ver una explotación de este material sin volver al nivel de obsesión que ha sido el caso en México, en Mesoamérica. Hay muchas cosas más. Me parece que lo más importante en eso son las felicitaciones por haber creado una revista en papel. Yo tengo aquí en la casa, tengo todos los 5 primeros números y espero conseguir también el número 6 cuando en alguna ocasión llega al Perú. Pero el otro tema que va a través de todo el discurso de Mesoamérica y los Andes, o México, Guatemala y Perú, Bolivia, es el racismo. Es notable que en un país como Cuba, donde desde 1959 contamos con una revolución, sigue siendo una papa caliente en los congresos en Cuba, el racismo. Yo pregunté a mis alumnos en San Marcos, en mi año sabático, si Perú es un país racista. Tardaron un ratito y luego contestaron, sí, profe, Perú es un país racista. He preguntado también a mis alumnos en la ENA. Mis alumnos en la ENA no tardan ni una fracción de un segundo. Contestan que sí, México es profundamente racista. Un último comentario acerca de esta comparación entre México y Perú o la región Mesoamérica y la región andina es que en México vivimos a partir de diciembre del año pasado una situación profundamente diferente. Se hizo una revolución que no es una revolución, porque el nuevo presidente, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, se niega a usar la palabra presidente. Y lo que está haciendo es realmente un intento por crear un neoliberalismo humanista en México. Y donde ahorita estamos en la curiosa situación que una crisis de salud se está convirtiendo en una crisis política, casi acabando con el neoliberalismo, tanto en México como en Perú. Pero en México la diferencia es que tenemos ahora un gobierno que no se declara revolucionario, que sí ha intentado hacer cambios que me parecen efectivamente revolucionarios. Uno de los cambios es controlar el virus a través del Estado, lo que es una absoluta necesidad.
pero en todos los países, menos en Brasil y en los Estados Unidos, creo que es el pan de cada día, el control de salud a través del Estado. Es lo que estamos viendo ahorita y sería respetando a los etnohistoriadores y su distinción entre la duración larga, la mediana y la corta. Cuando estamos en el nuevo gobierno en México, estamos en la duración corta. Es nueva la situación a partir de diciembre del año pasado. Y sería interesante ver en su coexistencia con la crisis del famoso virus, cómo se va a desarrollar al mediano plazo y al largo plazo este cambio, esta necesidad de cambio y esta necesidad de administración de los cambios. Quisiera terminar una vez más dándoles las gracias a los dueños, creadores de ya se llama RPA, la Revista Peruana de Antropología, y por la invitación. Y me gustaría, aunque es muy fructífera la comparación entre México y Perú, me gustaría ver la revista ampliar su panorama latinoamericano, donde sí hay ya una incursión brasileira en este número, pero me parece que la situación en Bolivia sí sería casi una necesidad para la revista incursionar en la muy delicada situación en Bolivia. Y no hay que olvidar a Guatemala. Guatemala es una larga historia, pero Guatemala comparte muchos rasgos con México y con Perú. Con esto, muchísimas gracias y hasta luego. Y muchas gracias, Leif, por tus palabras, el mensaje que nos envías de México y, digamos, la invitación para encontrar puntos de encuentro entre, digamos, México y Perú y también, digamos, todos los demás países latinoamericanos. De hecho, esa es una de las metas que la RPA que de alguna manera quiere romper este título de revista peruana para de alguna forma transgreder las fronteras y ser una revista un poco más universal. Estamos siempre invitando, digamos, a investigadores de todo lado y también invitando a que puedan difundir esta característica nueva de la revista peruana de antropología. De hecho, también debo señalar de que no estamos ajenos, digamos, a la coyuntura, al problema de la pandemia. De hecho, ha sido un poco difícil sacar adelante la revista en estas circunstancias, ya que muchos de los integrantes y colaboradores de la revista están pasando también por situaciones imprevistas y dificultades, ¿no? Como, digamos, que tienen que relación al trabajo, ¿no? Aún así, hemos hecho un esfuerzo, tenemos un equipo que ha perseverado. Vale mencionar, digamos, a Daniel Quispe, Elizabeth Delgado, también a José Abelardo, que desde Lima nos está apoyando, también a Daniel Quispe y a Elizabeth Mendoza, y a Elizabeth Delgado también, que creo que ya la mencioné, que han estado arduamente trabajando para que salga la revista, ¿no? Ahora tenemos también el agrado de también invitarlos a todos los presentes de esta reunión para que de alguna forma podamos sacar el número 7
para este año. Eso implica también un dossier sobre el tema de la pandemia. De hecho, ha habido conversaciones, digamos, entre, digamos, la actividad antropológica, es decir, cómo es que nosotros, los antropólogos, en este tiempo de cuarentena, podemos ir haciendo trabajo de campo, ¿no? Y aún así, hay algunas respuestas interesantes, antropólogos que están haciendo antropología desde sus propias experiencias en sus cuarentenas, o buscando otros métodos mucho más modernos para hacer etnografía, por ejemplo, digital, ¿no? Para recolectar testimonios, para recolectar, digamos, todos estos problemas sociales que se están evidenciando frente, digamos, a esta crisis y que los estamos viendo aflorar, digamos, a través de los medios, ¿no? Y que de alguna forma también nos dan algunas ideas de lo que podamos trabajar más adelante. De hecho, creo que vamos a tener mucho trabajo y va a haber una forma de renacimiento de las ciencias sociales, de antropólogos, sociólogos, etcétera, que van a, de alguna manera, agarrar todos estos problemas que se están visibilizando hoy en día y que de alguna manera van a estar escribiendo, y que la revista va a estar siempre al tanto de recibir cualquier, digamos, documento que tengan presente, ¿no? Entonces, yo les voy a compartir la pantalla ahorita en este momento para mostrarles justamente la nueva publicidad para la convocatoria de textos para el 7º número. De hecho, esta publicidad ya está, digamos, en la página web de la revista con todos los detalles y las características de recepción de los artículos. Y bueno, finalmente agradezco a todos los participantes. Hemos tenido más de 130 participantes hoy día de diferentes partes del mundo, que nos han acompañado y seguramente van a ayudarnos a difundir la revista, y también quizás vayan a preparar algunos artículos para el 7º número. Damos muchas gracias a todos los colaboradores. De hecho, tenemos en nuestro directorio más de 25 profesionales de diferentes partes del mundo, de diferentes universidades, que nos apoyan a la revisión de los artículos, a la mejora de la revista, y que los saludamos también en este día. Y bueno, finalmente, agradecerles a todos su participación y por el tiempo brindado. Muchas gracias. Y con eso estaríamos dando finalizada esta reunión del día de hoy. A menos que alguien quiera decir algunas palabras finales, quizás. Bueno, si me permite, Daniel. Adelante, profesor Rosano. Mucho gusto. Y en primer lugar, bueno, me sumo a la felicitación que se ha hecho al esfuerzo de editar esta revista importante en el campo de la antropología, ¿no? Y en segundo lugar, agradecerles también particularmente por haber acogido un artículo interesante, también destacar esta propuesta, digamos, desde el interior del país, particularmente en nuestro país, donde el discurso antropológico básicamente se ha ido centrando desde un centrismo, por decirlo así, académico, y revistas como esta que peruana destaque, ¿no? Bueno, Arequipa
la Universidad de Arequipa me parece muy bien. Tenemos unos problemas con el audio del profesor Rosano. Comentaba Daniel, para terminar. Sí, adelante, profesor, lo escuchamos mejor. Ya. Y entonces con esto de conceptos antropológicos como el animismo, el animatismo, ¿no? Entonces, hay aportes de la pirotecnia también, de estudios de Arequipa mismo, que nos permite acercarnos a la cultura arequipeña. Este aporte me parece también destacable conjuncionar, ya que conjunciona este número. Este aporte es valioso para conocer la etnohistoria del área andina, las estructuras simbólicas y políticas, y también que creo que también se encuentra de manera importante en este número. Muchas gracias y felicitaciones, apreciado Daniel. Muchas gracias, profesor Rosano, por su participación. Bien, entonces ya hemos cumplido con, digamos, el programa de presentación de la revista. Muchas gracias por su tiempo, participación, Iliana, Jorge, profesor Laif, profesor Edgar, profesor Lolo también, que ya se retiró por causa de otra reunión. Pero bueno, que tengan una muy buenas tardes y damos finalizada nuestra reunión de hoy día. Hasta pronto y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias.